Continuamos conversando con Pedro Gago Clérigo sobre España, sobre Europa. Se extiende esta inquietud que tienes también a Europa. Dices que está peor el resto de los países de Europa. ¿La situación, la misma característica, inmigrantes o son otros tipos de problemas? No es lo mismo. Es lo mismo. La inmigración se reparte, digamos, claro, normalmente vienen de África y de lo que se llama Oriente Medio, de la zona esta de Siria y tal, que además ha estado convulsionada por guerras y tal, ¿no? Entonces hay muchos refugiados y tal. ¿Qué es lo que sucede? Que antes viajar pero ahora no. Ahora la verdad es que es bastante fácil moverse. Hay medios, o sea, hay un negocio. Yo creo que el segundo negocio más grande que hay en el mundo después de la droga es el de tráfico de personas. Es decir, ahora mismo la inmigración, y esto el mundo consciente, se ha vuelto en un negocio. Y además, como se están moviendo a tal escala, y encima te encuentras con que los países donde vas no están aplicando políticas, digamos, duras, al revés, acogen. Entonces lo que hacen muchas veces las mafias, montan las excursiones desde las costas africanas y dejan a los emigrantes ya varados a unos metros de la playa, llegan a las playas y tal. Y el otro día, por ejemplo, un barco de protección marítima de España fue a buscar una barca, una yola, con refugiados que habían quedado a 120 kilómetros. Es decir, es que están incentivando claramente. Y entonces la autoridad, sí, la autoridad mira para otro lado. No, es que en este caso parte. Está facilitando por razones humanitarias y todo ese tipo de cosas, pero claro, están generando otro problema. Yo, por ejemplo, en el tema de los menores, que es ya una avalancha, eso ya es hombre, no son millones, pero bueno, ahora hoy por hoy son muchos. Y tal. Tú imagínate que ya te digo que eres un muchacho de 15 años que estás en una calle de Marruecos. Y te saltan la valla, te acogen, te dan de comer, es que hasta en plan de vacaciones te lo puedes plantear. Pero ¿y la familia de esos marroquíes que ven que a sus muchachitos de 14... ¿Tú te imaginas a tus hijos con 14 años dejándoles que se vayan a Europa a la aventura? Y lo haces en cierta manera porque dices que allí te van a tratar mejor que yo. Te van a poder atender mejor que yo, independientemente de las oportunidades que se puedan abrir. Pero claro, por ejemplo en España con un 12% de desempleo entre la población, imagínate, ¿dónde van a terminar? ¿Qué porcentaje de desempleo? España ronda el 12%. Es muy alto. Sí, posiblemente sea más, pero es que en España han inventado el trabajador que no trabaja. ¿Cómo así? Sí. Tú sabes que aquí el turismo es permanente. En España no, en España hay meses de turismo y hay meses que negocios turísticos se cierran. Tú vas a zonas turísticas famosísimas, no sé si habrás oído hablar de una que se llama Benidorm. Claro. Bueno, claro. Pues Benidorm en otoño-invierno, es decir, desde el final de septiembre hasta primeros de mayo del año que viene, pues se cierra. Entonces toda esa gente que está trabajando en esos hoteles, pues antes se quedaban desempleados. Ahora no, ahora obligan a los hoteleros a hacer un contrato como fijo. Para mantener ese personal. Pero discontinuo. No, discontinuo. Ellos los pagan durante los meses que hay trabajo y el resto de los meses no. Pero esas figuran como que están trabajando porque tienen un contrato permanente discontinuo. Una locura. Inventos del progrerío y de la innovación. Es decir, de engañarnos. Porque claro, entonces en España figura gente que no trabaja, pero que está trabajando. Mencionas el turismo. Sin embargo, el turismo sigue creciendo en España. Hacia España. Hombre, el turismo en España empezó en los años 60. Es un impulso que viene y una tendencia, pero el turismo hay que cuidarlo. Y yo creo que España no lo está cuidando. Bueno, el otro día veía una noticia que era protestas en Canarias contra el turismo. El turismo representa en Canarias el 40%. Bueno, pues los españoles actuales son tan chulos que están poniendo ya condiciones y límites a que haya tanto turista. Y representa el 40% de su Producto Interior Bruto. Y si no hay turismo, ¿de qué van a vivir? ¿Y quiénes plantean eso? No, pues es que es curioso. Cualquiera. Ecología y tal. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer las cosas bien, de manera sostenible. Pero en España se está cuestionando el que tenemos muchos turistas. Oiga usted, pero si es que España ahora mismo es un país que se ha desindustrializado y se ha decidido a ser un país turístico. La industria que todo el mundo, mira, que nos lo cuenten aquí a los dominicanos, ¿no?
Bueno, pues en España están ya haciendo lo posible para que no vayan más turistas. Cuando uno mira esos grandes matches de los políticos en el Congreso, uno dice, bueno, pero como que pelean más de la cuenta entre ellos. No, el prestigio del político español. Bueno, tú te puedes encontrar con ministros que no son bachilleres, ministros que no son bachilleres en el gobierno español. Hubo un ministro de Obras Públicas que no era ni bachiller. El gobierno es la representación de la sociedad española. Es más, y el gobierno actual es ya el colmo, le llaman el gobierno Frankenstein, porque aparte de tener una base en el Partido Socialista, cuenta con apoyos de partidos que están luchando por la independencia de sus regiones. Y que además lo dicen claramente. Y son aliados de... Sí, para que sea presidente de gobierno. Pedro Sánchez no fue el que ganó las elecciones, quedó en segundo lugar, pero a distancia. Es decir, el Partido Social, sobre un Congreso español que tiene 350 miembros, 375 y 351 miembros, el Partido Socialista me parece que tiene 80 y tantos. Pero consiguió otra serie de aliados de todo tipo, de todo pelaje, entre ellos, bueno, hay gente en el Parlamento español que tiene sus manos manchadas de sangre por temas de terrorismo, bien porque han sido ellos terroristas o han sido filoterroristas. En España hay muchos ayuntamientos en el País Vasco que tienen concejales que hace 20 años estaban con una pistola y si te podían te metían un tiro en la nuca. El apego de la población hacia la monarquía se mantiene. No es que vosotros lo veis como la monarquía. En España no es ya tanto. Yo creo que el apoyo ahora mismo a la monarquía es un apoyo al actual rey. Un tipo bien, simpático, buena gente, muy comedido, que está haciendo una labor de árbitro y que está aguantando todo porque le están dando por todos lados. Es decir, del rey de España en España se dicen auténticas barbaridades. Pero él está haciendo una labor. Sabes que su familia. Sabes que a diferencia de República Dominicana, en España el rey, digamos, manda, pero no gobierna, para que os hagáis una idea, en el sentido de que, bueno, es una actividad de arbitraje, representa tal. Es el jefe del Estado, pero en los países parlamentarios el jefe del Estado no tiene ninguna competencia de gobierno. Solamente hace mediar cuando se produce algún tipo de conflictos institucionales, pero muy comedido, porque no tiene, digamos, una expresa incidencia en la política del país. Como es el caso de los regímenes presidencialistas como es el nuestro, ¿no? Donde el presidente de la República es el presidente del Poder Ejecutivo. En España no es así. Entonces, bueno, pues se tiene por ahí. Yo creo que los españoles ahora mismo, más que plantearse si monarquía o república, lo que se están planteando es que la persona que ocupe la jefatura del Estado no genere más problemas. Porque el nivel de crispación política que hay y lo que está pasando en la misma sociedad... casi digamos que por eso el actual rey se está ganando bien su sueldo, incluso los que no son monárquicos, pero entienden que sí, que es mejor que continúe él, porque vista lo que está entrando en el gobierno, ¿qué nos puede pasar si se deja esa puerta abierta, ¿no? Hay una expectativa con la seguridad social. Me gustaría que hables de eso. La seguridad social es muy bonito, está costando un dineral. La seguridad social española se está financiando ya con impuestos. Se ha creado un impuesto de solidaridad. Y es que el que conoce el origen de la seguridad social sabe que es un timo piramidal. La seguridad social, tal como se está aplicando en Europa, qué suerte que aquí no se hizo así, se crearon los fondos de pensiones, que son infinitamente mejor, con todos sus defectos, infinitamente mejor que el sistema de aportación, de reparto, que es el sistema europeo de seguridad social, pues se apoya en que los pensionistas actuales están financiados por los trabajadores actuales. Y eso va bien mientras el número de trabajadores es mayor que el de pensionistas. Pero cuando las cifras se empiezan a igualar, como es en el caso de España, ya no. Lo que la gente que trabaja aporta a la seguridad social no es suficiente para el mantenimiento. Entonces ya está recibiendo ayuda y tiene un déficit. Están hablando de 10.000 millones de euros mensuales, una cosa así, que es una de las causas de que España va a un desastre económico tarde o temprano. Y si no ha ido ya es porque está en la Unión Europea.
Pero bueno, en general la Unión Europea yo la veo mal. Alemania está fracasada ya como locomotora económica. ¿Quién lo iba a decir, no? Entre otras cosas porque, mira, los chinos le están haciendo polvo con los carros eléctricos y demás. Y mira que es un riesgo comprar chino, porque el chino lo único que puede darte un producto barato, incluso que se vea bonito y que parezca que funcione. Ahora garantía, no lo espere. No. El servicio de educación primaria, educación secundaria, ¿es bien servido en España? Bueno, digamos que los maestros están mejor pagados, ¿no? No tienen ahora mismo, digamos, una conflictividad laboral por esas cuestiones, pero yo creo que es que el sistema público de educación, el mal está en sí mismo, ¿no? Es el quien responde. Es decir, cuando en un colegio no funciona bien, los maestros, por la razón que sea, en fin, no. ¿Quién responde? El ministro de Educación. La educación No, pública. yo no creo en la... ¿Hay diferencia entre educación pública y educación privada en calidad? En todos los sitios, claro, infinitamente. No quiere decir que gente humilde sepa utilizarla. Yo estudié parte de mis estudios en educación pública, pero al principio, luego ya pasé a una educación privada, que ahí se da una modalidad que aquí no existe, que es concertada. Es decir, una parte te financia el Estado y otra parte la financia el padre. Hay colegios que son de doble financiación, ¿no? Y entonces pues tienes un derecho para mí fundamental, que es el de elegir tu educación. Que aquí, por ejemplo, el que puede se lo permite, ¿no? Que es el que tú mandas el que tiene recursos para poder hacerlo, y aquí sucede, no va a la escuela pública. Un ministro en España escoge el centro educativo. ¿Envía a su hijo a la escuela pública? Ni los que defienden la escuela pública. Esos son los primeros que no los envían. Es curioso que muchas veces esta gente que defiende... Yo no creo en la educación pública. Yo creo que la educación es una mercancía, es un producto, cuesta dinero, y evidentemente el mejor inversión que puede hacer un padre en sus hijos es llevarle a buenos centros educativos, donde haya buenos profesores que estén muy bien pagados, porque van a tener unos buenos conocimientos y van a ser unos especialistas. Evidentemente, aunque hacen mucho esfuerzo, yo lo reconozco, pero en la escuela pública eso no se da. Y en el caso de la salud, ¿un funcionario público de alto nivel visita un hospital público? No. Tampoco. Bueno, van, pero... O sea, para recibir asistencia. Sí, si tienen un catarro van, pero si tienen una enfermedad, ahí están los defensores de la salud pública, terminan yendo a las... En España hay unos buenos centros privados de salud, claro. Porque es que volvemos a lo mismo. Me refiero a los públicos. Es que nos han convencido, nos llevan tanto tiempo adoctrinándonos. Una cosa es que sea necesario, si tú quieres progresar en la vida, disponer de una buena educación y vivir unas condiciones adecuadas de salud para no morirte. Y otra cosa es que entender ya eso no sé, como que es el Estado, ¿no? El Estado que atienda a aquellas personas que no pueden proveerse por sí mismos de cuidarse los gastos de salud y de educación. Pero aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo, es que no es que, digamos, lo hacemos por ayudar, sino que es que lo tenemos claro. Mi hijo está en una escuela privada y tengo seguros privados de salud. Yo no voy a coger lucha a un hospital mientras me lo pueda permitir. Posiblemente no tengo luego el dinero para irme de vacaciones a donde me gustaría, a esos grandes hoteles de lujo, o hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, lo tengo claro en la vida, de que para mí la salud y la educación son dos cosas que merecen disfrutarlas y tienen que estar entre tus prioridades y no esperar que sea el Estado el que te las dé. Hay gente que lo hace, bueno, pues bien, así les va. ¿Qué esperanza le ves al destino futuro inmediato de España en los próximos años? ¿Cómo lo miras? Yo soy pesimista por las noticias que estoy viendo, por lo que estoy viendo, que todavía, digamos, no es el infierno, pero que va camino de convertirse, porque las cosas empiezan y ya sabes, y luego ya ves cómo acaban. Oye, hace 10 años en Suecia, welcome refugees. Ahora les pagan 35.000 euros a cada uno que se quiere ir del país.
Han cerrado fronteras. El otro día, Urban, el primer ministro húngaro, dicen que de un gobierno de extrema derecha, un fascista. Él no está de acuerdo con la inmigración. Su país queda en la ruta que viene de la inmigración que viene de Oriente Medio, de la zona esta de Siria y por ahí, ¿no? Y de Afganistán. Y ha vallado la frontera. Bueno, por última medida que ha dicho, muy bien. Y oye, y Europa le ha puesto una multa de 200 millones de euros por sus políticas en materia de migración, porque entiende que no colabora, que es antihumano y tal. Y el tipo cada vez más duro. Y además, la última medida que ha hecho, ha puesto autobuses y está cogiendo a los emigrantes que llegan a su país y los lleva gratis a Bruselas. Como los de Bruselas quieren los emigrantes, y digo yo llevo todos, si me sobran. Es más, os los pongo en casa, no vayáis a buscarlos, yo los llevo. Y ahora está Bruselas, claro. Porque tú te haces gracia, en España tú ves a mucha gente, la humanidad y tal, no, a los refugiados, la inmigración, hay que salvarlos, hay que ayudar, hay que ser solidario. Y le dices, bueno, bien, de acuerdo, te quieres llevar, mira, ya se hacen así programas, si lo veis en YouTube, y aparece un marroquí, o un argelino, o una persona migrante. Mira, aquí tenemos uno, se lo quiere llevar a su casa. No, es que yo ahora no puedo, porque claro, ¿entiendes? Sí. Es decir, como dicen los argentinos, que las cosas no lo gastan con lo suyo, lo gastan con lo de los demás. Son solidarios, pero con lo de los demás, con lo suyo no. Bueno, pues en este caso, Dinamarca, increíble, también está muy duro, pero claro, es que llegan ya. Suecia, por ejemplo, ¿quién lo va a decir, no? Es uno de los países donde se producen más muertes violentas de Europa. En Suecia, el país de la socialdemocracia, el país de la. Dinamarca también está teniendo gravísimos problemas. Bueno, en Alemania ya se están produciendo incluso, claro, que es normal, es que luego eso es el choque cultural, y sobre todo el choque cultural entre un europeo y un árabe. Están incrementándose los delitos sexuales en Europa. Hay ciudades en España, Barcelona, he mirado reportes que la delincuencia en la calle crece. Sí. Y el turista les recomiendan que tengan mucha precaución. Y en el País Vasco son tan inteligentes que el otro día los mandos de la policía de esa comunidad autónoma han dicho a los policías que el portar cuchillos no detengan a nadie. Cuando están viendo que muchos atracos es porque se presenta un tipo con un cuchillo y dice, oye, dame la cartera o te lo clavo. Bueno, pues tú puedes ir en el País Vasco con un cuchillo en el bolsillo que no te van a detener ni te lo van a quitar. ¿Qué podría revertir ese espíritu de dejar pasar, de mirar para otro lado, de ser tan bueno como tú dices en España? En esto es universal. Solo escarmentamos cuando nos rompen la cabeza. Y España, pues algún día se van a romper la cabeza. Es decir, toda esta situación que está llevando... Bueno, yo, por ejemplo, tú sabes que el endeudamiento de España es tan terrible que ya las futuras generaciones ya tienen gastado el dinero que se debían de gastar. Es decir, van a nacer para pagar impuestos, para pagar los sinvergüenzas que actualmente nos hemos vivido a costa de ellos, gastándonos el dinero vía créditos. Porque todavía cuando pides créditos para hacer inversiones, dices, bueno, bien, vamos a construir un puente, lo disfruto yo, lo disfrutas tú, toda la generación, todas las personas que vamos a vivir en esta área los próximos 50 años, que es la vida útil del puente, vamos a cooperar. Pido yo un crédito, yo pago los primeros intereses, luego tú, ¿no? Pero ¿y cuando se gasta el dinero en francachelas, como se está haciendo en muchos países? En gasto social por encima de las posibilidades actuales. Pues al final las futuras generaciones lo van a terminar pagando. Con hambre, con miseria. Porque es así. Es decir, cuando tú te gastas más de lo que tienes, tarde o temprano vas a terminar mal. Los ejemplos, Pedro, que mencionas que toman los políticos y las autoridades en España son muy evidentes, muy claros. Sin embargo, no has mencionado el término populismo. Bueno, yo creo que es que esto es peor que populismo ya. ¿Por qué? Porque creo honestamente que se está obrando de manera irrazonable. Ya no es populismo, es decir, nadie quiere enfrentar los problemas. Pero las cosas se dejan que sigan evolucionando. ¿Cómo se beneficia una autoridad tomando medidas o no tomando medidas ante situaciones que en condiciones normales pues tú tratas de que no ocurran? Sin embargo,
se ha convertido ya No, en lo estándar mira, en España. yo ahí te voy a ¿Quién decir se un- beneficia? Yo ahí te voy a decir una cosa. Yo creo que uno de los grandes males que acaece a nuestras sociedades y a las democracias de nuestros países, incluso en República Dominicana, es la profesionalización de la política. Hay gentes que son de profesión político. Es decir, que están en la política o están gestionando un organismo público, pero ellos su meta no es que el organismo público funcione bien. Si Ellos no es, están ubicados. están ubicados e intentan mantenerse. Y una de las formas para mantenerte es ser simpático con todo el mundo y repartir y demás. Bueno, aquí mismo tú no miras ideologías políticas ya. No, es que yo veo, ya por mi edad, estoy viendo que antes no, yo recuerdo en los años 80 que la gente se mataba por ideología. Por tener unas ideas claras, se podía ser de derecha, ser conservador, ser socialista, ser comunista, y se luchaba. Y la gente iba a la política o pasaba por las políticas, por los cargos públicos transitoriamente. Ahora no, ahora se llega a la... Hay gente que es que ya desde chiquitito empezó a militar políticamente en un partido y se ha mantenido siempre. Y tú les preguntas en qué has trabajado y no han trabajado. Han trabajado o bien en la organización política o en los cargos que han obtenido en el Estado a través de la organización política. Con eso que mencionas, se ve que hay un paso cercano a que puedan allá en España aparecer casos de corrupción. No, en España la corrupción es impresionante. Allí ya está todo el mundo implicado. ¿Y qué te crees? ¿Que en Alemania no hay corrupción? Eso es lo que nos parece desde aquí. ¿Y la justicia? Bueno, yo creo que los jueces, que suelen ser sistemas donde son profesionales, es decir, yo salí de la universidad y me dediqué a trabajar en la administración pública como una profesión. De por sí soy funcionario de carrera de la administración española. Compañeros míos se ingresaron a la judicatura, yo los recuerdo, acabada la carrera, y se dedicaron durante 2 o 3 años a prepararse e ingresaron en la carrera judicial de por vida y tal. Ahora yo cada vez estoy más convencido de que ya los jueces han perdido esa ilusión por ser justos y lo único que quieren es seguir progresando dentro de su carrera, mejorando y jubilarse y no buscarse líos. Sobre todo con un poder político que, bueno, ahora mismo el presidente del gobierno español tiene un lío con la justicia tremenda porque está acusada a su mujer de hacer lobismo y aparente casos de corrupción. Es decir, utilizaba el ser mujer del presidente del gobierno para hacer negocios. Los jueces de altas cortes en España, ¿los nombra el Poder Judicial? Mira, se nombran por unos organismos que se han creado en los cuales tiene una alta participación los partidos políticos. Pero son dentro de la carrera. Es decir, para ser fiscal general del Estado en España, lo que aquí hay que ahora convertir el Procurador General de la República con ese cambio de reforma, solo pueden elegir a alguien que pertenece a la carrera judicial. Es decir, que empezó como fiscal en un juzgado de paz. No, en un juzgado de primera instancia. De penal, perdón, sí, ¿me entiendes? No puede ser cualquier otro fulano. Es decir, no puede ser presidente de la Corte Suprema Española un tipo que estuvo en el CE en un organismo de inversiones y de ahí pegó el salto al otro lado. Eso no. Tiene que ser un juez de carrera. Bueno o malo. ¿Me entiendes? Pero es que hasta eso se están corrompiendo. Porque aquellos que se procuran hacer su trabajo objetivo, tarde o temprano chocan con un poder, con un Estado que se está expandiendo por todos lados. Y al final, sin que lo quieran o no quieran, un día pisan el pie a alguien que mira por donde a lo mejor está en un... Y entonces yo lo veo claramente, vamos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español tiene un presidente que fue claramente colocado por su afinidad con el actual presidente del gobierno. Y tú ves la sentencia del Tribunal Constitucional Español y te llevan las manos a la cabeza. Las que tienen cierta incidencia política. Vamos, que están intentando el Tribunal Constitucional Español que todo lo que le interesa al gobierno es constitucional. Vamos, ni aquí se ha llegado a tanto. La formalización del inmigrante. ¿Se queda actuando como inmigrante no legal o
pasa y adquiere derechos legales, ya como Sí, con el tiempo, formalizado, ciudadano, residente legal. Sí, con el tiempo tú entras de ilegal y con el tiempo ahí sí ya se da. Por eso el problema de la inmigración es pararla en frontera. Porque una vez que pasan dentro y ya se establecen y se incorporan y demás. Y ahora mismo se está hablando de un plan de legalización de 700.000, 800.000 inmigrantes. Incluso el presidente del gobierno andaba el otro día por ahí, por África, diciendo que iba a traer a España 250.000 mauritanos. Los mauritanos son unos señores que normalmente... El otro día yo vi un vídeo y todos los carros que salían en ese vídeo en las carreteras de Mauritania, peor que las chatarras que ves aquí, pero por dentro y por fuera. Bueno, pues ese señor ha pensado que para que España necesita un país con 12% de desempleo, traer 250.000 mauritanos con religión musulmana. Varios de ellos pensando que lo que tienen que hacer con las niñas, cuando ya son mujeres, esa operación que la hacen en sus partes, y ves a las mujeres, por eso cada vez tú, si vas por Europa, ves a las mujeres pues cubiertas y tal, que no lo hacen porque es moda, sino porque es su religión y demás. Y entonces ese es el choque que... Yo creo que Europa terminará siendo un... No sé, es que yo de verdad que estoy tan decepcionado ya de el futuro que le espera a Europa. Pero bueno, ellos se lo han buscado, ¿no? Bien. Pedro Gago, gracias por compartir con nosotros pues tu visión de lo que sucede en España y en parte importante de Europa, sobre todo lo relacionado con la migración y el comportamiento de los poderes fácticos de tu país. No, pero fíjate, no te quiero decir que sea solo problema. Yo creo que la misma sociedad europea, ella misma se está metiendo en situaciones innecesariamente complejas. Por un buenismo, una forma, no sé. Recuerda que el Imperio Romano fue lo más grande que había en el siglo V de nuestra era. Y terminó desapareciendo y dio lugar a la Edad Media, que fue la época de nuestra historia reciente como humanidad más oscura que ha habido, ¿no? Interesante el término que utilizas, el buenismo español, el buenismo europeo. Sí. Bien. Pedro Gago Clérigo ha estado con nosotros hoy día. Gracias, amables televidentes de La Hora con Gregory. Hasta la próxima.